aquí vivo de milagro con Antonio, porque nos ha tocado atravesar la calle Larios en el momento en que encendían las luces. Y nos hemos quedado allí retenidos con mi conferencia en el suelo, se ha quedado, he logrado rescatar este cuaderno y con notas y bueno, pues ha sido una aventura simpática. Antes de todo, después de esto, dar las gracias a la organización, decir que no soy Antonio Colinas, que era el que estaba anunciado, que soy Rafael Morales y tampoco soy mi padre Rafael Morales Casas, sino Rafael Morales Barba, y que cuando vengo a hablar de Vicente Aleixandre, un poco también seguramente, a pesar de que he dirigido algún curso sobre él en la universidad, vengo a hablar más a través de mi propia experiencia con Vicente Aleixandre, por lo poquito que yo lo conocí, puesto que desde niño iba a su casa una vez por semana, yo creo que era los jueves, con mis padres, y luego cuando allí jugaba con el perro, con Sirio, he conocido a varios perros allí y eso, y con las gallinas, porque había una diagonal que no podía atravesar. Y el primer y único recuerdo real, aparte de lo amable que era y lo elegante Vicente Aleixandre, es que una vez yendo a acercarme a ellos para recoger la Coca-Cola que me daban y las patatas fritas, alguien, y yo creo que lo recuerdo medio mitad de mi padre, mitad mío, alguien le preguntó: Vicente, ¿tú eres ateo? Y dijo: no, ateas son las gallinas con las que juega Rafael, porque yo estaba ahí jugando con las gallinas con 10 o 12 años al fondo. Bueno, luego ya estuve con él una vez ya mayor, porque mi padre quiso que estuviera ya un poco más adulto con él, y fui a verle, y el día de la muerte, el triste día de la muerte, que también. Pero la experiencia real, evidentemente, es la experiencia de mi padre con él, que tras la guerra civil, muerto Miguel Hernández, es junto con José Luis Cano la persona más próxima a él y del que tengo pues al morir mi padre, una profunda documentación que seguramente a Málaga le interesará en algún momento, porque tiene las cartas las cartas de un periodo que no se tienen, que es de la amistad entre mi padre entre el año 37, cuando llega protegido por José María de Cosío, el otro gran amigo de Vicente Aleixandre, y Miguel Hernández, que es el gran amigo, que es mayor que mi padre unos años, pero que es con el que comparte la alianza de escritores antifascistas, de la que fue mi padre miembro más joven, y entonces entra allí por intercesión de Miguel Hernández y Rafael Alberti. Entonces, él, claro, tiene como chaval, que era entonces, con un chico de 17 y 18 años, hasta que muere, pues tiene una correspondencia que evidentemente es enorme, y esa correspondencia, aunque tiene unos periodos en que ya es mucho más conocidas las opiniones, hay un periodo del que hay muy poco, y en el que da opiniones además sobre la destrucción o el amor y Sombra del Paraíso y los libros iniciales de Ámbito, etcétera, en los que evidentemente esa correspondencia es única y que esperamos pronto mi hermana Conchita y yo sacar adelante. Por tanto, esa es quizá la visión que yo tengo de Vicente Aleixandre como alguien que a través de esas cartas, cuando se habla de que Vicente Aleixandre es alguien que hace el discurso famoso de la Real Academia, en que habla de la poesía como comunicación, esa poesía también como comunicación es también la del hombre que necesita una comunicación permanente con los demás, y que justifica un poco también, sería algo más discutible su paso en la segunda etapa de bajada, digamos. Ya saben ustedes que Vicente Aleixandre, ya que se ha dicho, supongo también, yo no he podido asistir al Congreso, pero que pasa desde el mundo puro y más tradicional y estrófico todavía de Ámbito a la poesía cosmológica, pero luego a partir del año 53-54 hay un tránsito hacia una poesía mucho más próxima al hombre, al humano, a la regeneración del
hombre frente a ese superrealismo que en sentido estricto, como dice Morris, no existió en España. Pero en fin, pues ese hombre que necesita comunicación es el hombre que no solamente necesita la comunión con el vehículo como poesía y con la poesía del vehículo, sino la poesía personal. En las cartas, uno de los asuntos que más llama la atención es precisamente el tono, incluso en las más personales. Rafaelón, por favor, no te olvides de mí, aunque estés de alférez de las milicias universitarias. Mi padre había sido soldado de la República y del Ejército Rojo, pero tiene que hacer, como todos los soldados, otra vez las milicias universitarias después de la guerra, y es mandado al Pirineos para luchar contra el maquis, cosa que eran sus antiguos compañeros, por otra parte, cosa que no le hacía mucha gracia realmente, puesto que no pudo salir de España. Entonces, él le dice en alguna carta: por favor, aunque estés en el cuarto de guardia, le suplica que le escriba. Tenemos en cuenta que en esos años son años muy complicados para Vicente Alisandre, porque por una parte ha muerto don Cirilo, que era un señor elegantísimo, según dice mi padre, un hombre, un gran burgués, ¿no? Y también recuerdo que está su primo el ingeniero, que ha sido fusilado, y que se hacen una multitud, hay una gran multitud a través de Agustín Alisandre, hay una gran multitud digámoslo así, de gestiones para salir adelante. Es además cuando tiene la operación renal, con lo cual es un problema que le ha dejado esa cojera. Ha tenido la blenorragia que le ha dejado enfermo, que a través de Carmen de Granada o María Valls, que por cierto que ha encontrado una foto de ella Alejandro Sanz, y es un hombre que está en una profunda crisis de soledad, y luego es alguien que tiene también, y si ustedes han leído el poema Toro, es Mentira o Casta, verán que no, y comparan con lo que es el toro tradicional español, y yo por ahí no voy a entrar ahora, pero eso se ha estudiado, y si no, la carrera se estudió, pero desde el libro Las estructuras antropológicas del imaginario de Gilbert Digand, que es uno de los libros claves desde la escuela de Bachelard para estudiar ese mundo oscuro que él había trabajado a través de Freud y de Jung del interior a través del surrealismo. Hay una visión absolutamente distinta de lo que es el toro, pero además el toro en ese contexto, el toro de Alberti, que puede ser el toro de España si se quiere en algún momento, pero también es el toro, el toro de Miguel Hernández, que es el toro del yo, pero también es el toro, pero también el toro enamorado, que es el yo, a ese toro que tiene un conflicto, ¿no? Un conflicto de interiores, un conflicto extraño, en que es casta y mentira, casta o mentira, pero que es todo menos exterioridad. Es decir, es más que unas fuerzas, un viaje anabático, es un viaje catabático hacia el interior, un viaje de una profunda conmoción interior. Todo este problema de Vicente Alisandre, o toda esa tensión, seguramente hace que en algún momento eclosiona o dé salida con ese cambio de giro. Sí. Poesía como comunicación, en efecto, en él, pero también con un gran, que eso es lo que quizá yo también quisiera destacar, que con Vicente Alisandre ocurre como un poco con su admirado William Blake. Recordamos que es uno de los pocos poetas que leen a William Blake en ese momento, y que está con toda esa cosmología de animales que Blake ha introducido, y es de los pocos que es un poeta, como se decía, de Faulkner, de William Faulkner, por eso es tan gran novelista Faulkner, es alguien que no le teme a las palabras. Entonces Vicente Alisandre es un poeta que se construye, no es un poeta nativo, un poeta de esos que rápidamente, muy joven, como Rimbaud o como Claudio Rodríguez con 17 años pueden escribir El don de la ebriedad, sino es un poeta que
es producto de una construcción. Hay que tener, como lo hablábamos y recordábamos el otro día en una cena, el otro día es ayer, en una cena, que él es un gran lector de novelas, que no es un lector de poesía. Es alguien que a través de Damas Alonso, y comentábamos hoy en las Navas del Marqués, veranea con Damas Alonso, y es el lugar además donde Jaime Gil de Viedma tenía su casa, su primer hogar, que descubre a Rubén Darío a partir de ahí, se introduce en el mundo de Antonio Machado, y que en el fondo es alguien, aunque ese mundo superrealista que primero, que va desde ámbito y que luego alabará Gerardo Diego en el año 44, pero que primero es el mundo de ámbito, que era un mundo que le iba mucho más a él por formación. El mundo superrealista, además, en Vicente Aleixandre, en el sentido de esa comunicación, es alguien que se lanza a la palabra, pero no a la revolución de la palabra, en el sentido de Bretón, y sobre todo de Vicente Huidobro, que la única, cuando dice Vicente Huidobro, haciendo la paráfrasis de Bretón, de que la única sublevación posible que existe contra la razón es el poema. En Vicente Aleixandre esa comunicación siempre tiene un río por debajo que somete el irracionalismo a un pulso del que él siempre hace gala, y por lo cual siempre esa esa violencia rupturista, que es también política, nunca la tendrá. Es decir, imagínense ustedes que él puede protestar y puede hablar de policía de comunicación y trasladar desde esa gran libertad de la palabra sus críticas contra el régimen, que también se las tenía que tener con mucho cuidado, porque hay que tener en cuenta que él es muy astuto, es decir, también es un político. En el año 39 firma sus cartas como año de la victoria. No tiene ningún problema en hacerlo, pero es que evidentemente es alguien que le han quemado la casa en el frente, que tiene muchos represaliados y tiene que disimular porque tiene un exilio interior real de un republicano, de un burgués de centro izquierda, de un liberal, que sería de izquierdas, que tiene que esconder eso. Entonces, él, claro, es una persona que tiene que vivir en una España en conflicto, primero, porque es un superrealista que realmente no es un superrealista radical. Tiene que vivir con la promoción que llega siguiente. Y aquí comentaba yo en la comida, como mi padre me contó, que una vez Gabriel Zelaya, completamente borracho, entró en la casa y le empezó a decir, sí, tú eres, y todavía esa acusación yo lo he oído a algún compañero en la facultad, que no voy a decir su nombre, que quede en el olvido, porque la gente es muy injusta, sí, tú eres muy de izquierdas, pero nunca te has comprometido políticamente, no firmas, puedes firmar cartas a la censura, contra la censura, etcétera, pero no pasas a la acción. Pero claro, es que pasan a la acción en ese momento era una implicación en el año 55 de estar con el Partido Comunista, y Vicente Aleixandre, que sí está con el pueblo, que está con la gente, y está en sus poemas, en la plaza, etcétera, yo es muy conocido y no voy a insistir sobre ello, pero claro, él tiene una prevención, porque también es alguien que ha visto el horror, como le escribió una carta a mi padre, de iglesias saqueadas y gente que ha visto morir. Es decir, que él sabe también lo que ha visto en este bando. Entonces, claro, hay una gran prevención contra que todo lo que dice también políticamente es algo que es filtrado inmediatamente al Politburó y a las células del PC. Pero claro, la habilidad política en ese sentido, como poeta y como persona de hombre que está en un gran equilibrio, es tremenda. Porque a la vez recordábamos en la comida, o hacía recordar una cosa que me ha llamado la atención, porque he tenido solamente 4 días para revisar un poco mis viejas notas, es que Vicente Aleixandre, cuando ustedes leen Beato Sillón de Jorge Guillén, hay una frase final, un verso final que dice: el mundo está bien hecho. Cualquiera de los que tenemos más de 50 años aquí, que teníamos en la transición 20 años, la que le cayó a Jorge Guillén por decir el mundo está bien hecho. Aquello es que se le crucificó en vida. Pero es que Vicente Aleixandre tiene un poema que se llama El mundo está bien hecho. Y a nadie se le ocurrió poner en duda el compromiso de Vicente Aleixandre. Es decir, Vicente Aleixandre es el maravilloso poeta que es,
quizá un poeta en construcción, un poeta de la comunicación, un poeta también que es el gran propiciador. Él quiere, seguramente, tiene toda una vida pensada en querer ser premio Nobel. A partir de cierto año, él conoce muy bien a Montale y a Ungaretti, a Quasimodo, que la comentaba como mi padre, que lo conoció, el otro premio Nobel italiano, no le cae muy bien porque es muy frío, pero él tiene la idea ya de la construcción de ser el Juan Ramón Jiménez, porque él se ha estado viendo en Juan Ramón Jiménez siempre como padre de toda la generación, pero también como el gran director en un momento determinado de todas las líneas de pensamiento. Ese es el papel que él va a coger después de la guerra, porque es el punto nexo entre el exilio interior y el exilio exterior. Además se le lee, cualquiera se lea la Domenchina, la túnica de Neso, cualquiera, eso es ilegible, etcétera, esas cosas, pero a Vicente Aleixandre, si se le lee y se le entiende, se puede volver sobre él, pero es que tiene el privilegio de haber conocido lo anterior y estar dirigiendo o llevando, además en una situación muy buena, porque ni el Opus Dei en ese momento es capaz de acabar con Ínsula. Y mira qué gestiones de Florentino Pérez en Viz en ese momento, y está José Luis Cano pidiendo ayuda. No, él ha tenido ese punto medio en que no le pueden tocar, aunque tiene sus momentos de miedo, pero es intocable. Es admitido por unos, es admitido por otros. Cernudas es confidente de Cernuda cuando es el lío con Juan Ramón a través de la revista Orígenes, y Juan Ramón dice aquello de que si no sale la primera página él no retira el poema, y todo este tipo de cuestiones, pero a la vez está siendo el padre que adopta, el padre literario que adopta a los poetas que llegan jóvenes. Por ejemplo, es recogido obviamente por el grupo cántico, no solamente es Cernuda en el año 50 el que lo ha escogido por cántico, sino que también es el poeta que es recogido por aquellos que, curiosamente, creen en la gran libertad de la palabra. ¿Y quiénes son los que creen en la gran libertad de la palabra? Pues unos poetas que tienen su gracia en su momento, sobre todo al comienzo, como son los novísimos, de lo que más interesante ahora es Ardelmar y la muerte de Beverly Hills, porque lo demás es un poco agua de borrajas, y piensen ustedes que hasta el propio Luis Alberto de Cuenca y todo este mundo lo abandona en el año 85 con la línea clara, cuando escribe La caja de plata. Es decir, que es un mundo que tuvo su momento, pero que estaba basado en el versículo que él maneja muy bien, se han estudiado los ritmos muy bien, se han hablado de ello como no es un versículo, un bla, 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 pero que al fin y al cabo es algo muy próximo a lo que están haciendo, que es lo que adoptan, digámoslo así, los novísimos en el primer momento de su formación, porque luego irán hacia Wallace Stevens. Y luego, eso mismo que sobre todo Pérez Gimferrer, que es el más interesante, y algo de Carnero. Pero hay un momento en que también ese mundo que ha representado Vicente Aleixandre cae en desgracia. También lo comentábamos ahora, me preguntaba en la comida, que es el papel que ha hecho Juan Ramón, el papel que ha hecho Vicente Aleixandre. ¿Con quién cae? Pues con la generación de los 80, la generación del tránsito, de la transición, que es muy diversa y que no solamente es eso, cuando ¿de qué estaba hablando yo? Sí, la generación de la tradición, cuando Rafael Alberti llega a Madrid. Yo recuerdo que mi padre me llevó a Roma, la importancia de Alberti en ese momento, y ya con Vicente Aleixandre hay un periodo en que hay un poco de distancia, y me lleva a Roma, no sé por qué, y vamos al Trastevere, a la casa de Alberti, que tenía aquello en la calle Garibaldi 8, que era muy gracioso en la puerta. Ni se prestan libros, ni se escriben prólogos, ¿no? Era muy simpático, estaba por allí María Teresa. En ese momento llega a Madrid Alberti, y seguramente, dado el grado de radicalismo y de necesidad y de expectación que había con la llegada de la democracia, Vicente Aleixandre recibe el Nobel. Pero a la vez que recibe el Nobel, él también se da cuenta, yo creo que es una de las cosas, se ha visto con los poemas de la consumación y los poemas de conocimiento, etcétera, 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 y esos poemas varios que hay por ahí, que es un poeta que ya está
en esa fase final, y ahí es cuando se ve el otro Vicente Aleixandre, no solo el viejo, sino el poeta que en el fondo que es un melancólico, es un vitalista, humanista, un panteísta materialista, que es lo que es Aleixandre, un gran panteísta que no es cristiano ni lo puede ser, quitado los orígenes de formación, es un gran panteísta materialista y de una poesía erótica que curiosamente no tiene nombres propios, que es una poesía cuya, como decía, hay una frase muy famosa de Baudelaire en Cohetes desnudos, mi corazón al desnudo, que dice: en el futuro todo se da a la disolución del yo. Pues ese yo, la vaporización, dice Baudelaire concretamente, ese yo vaporizado aparece en esos poemas, que es también seguramente el conflicto que tiene el que fue el maestro Vicente Aleixandre. Y bueno, como decía Wittgenstein, cuando ya uno está cumplido su tiempo, lo mejor es que, después de haber salvado en la vida en la calle Larios e intentando no haberles aburrido, ya saben ustedes aquello que decía Ramón Gómez de la Serna, ¿no? Que decía que lo malo no es la gente cuando mira el reloj, sino cuando hace así. Pues muy buenas tardes y muchas gracias.